Seguramente usted ha escuchado que cada vez es más necesario contar con un seguro para su vivienda, para la casa en la que usted vive, la que habita. Sin embargo, efectivamente, ¿qué tan necesario es? Esta mañana tenemos en el estudio, nos da mucho gusto recibir al doctor Salvador Pérez Mendoza. Él es doctor en economía. ¿Cómo está? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días a todo el auditorio. Oiga, platíquenos, contratar un seguro para la casa. Primero, ¿contra qué nos puede llegar a proteger ese seguro? Bueno, básicamente un seguro busca protegernos de los riesgos más comunes y frecuentes que se tienen en términos de la vida útil de un producto, específicamente de un bien duradero como lo son el automóvil y la casa, y particularmente la vida. Claro. En términos de la vivienda, para el caso de México, es poco común que lleguemos a tener un seguro para protegernos de los riesgos que implica perder la vivienda en el transcurso en que utilizamos esta. La Asociación de Seguros de México señala que 5 de cada 100 habitantes tiene probablemente asegurada una vivienda. El problema central, como bien lo plantea, es ¿qué es lo que determinaría el riesgo para poder asegurar mi vivienda? Por ejemplo, con el coche, pero es muy común, ¿no? Dices, oye, yo no salgo si no está asegurado, pero en la vivienda a lo mejor como que lo vemos poco riesgoso. Ese es un punto central, por eso señalo que una parte importante tiene que ver con el riesgo. El centro, por ejemplo, de nuestro país, en el área donde nosotros estamos ubicados, el riesgo más común o frecuente es un sismo. O el volcán. O el volcán, en el caso más cercano para la zona metropolitana de la ciudad de Puebla y específicamente las poblaciones que están muy cercanas. El problema central que es, como nosotros usamos nuestra vivienda cotidianamente, pocas veces nos ponemos a pensar que se pueda caer el techo, que puedan caerse las paredes o que pueda haber un incendio, que probablemente es lo más común. A veces es una fractura, sí, que puede debilitar tener toda un la efecto estructura, ¿no? Que generalmente no nos damos cuenta. La otra parte, y nada tiene que ver en términos del aseguramiento de la vivienda, es lo que ocurre al interior, sino la vivienda como tal, como bien. Creo que ahí es donde no tenemos la cultura suficiente y no vemos el riesgo potencial que pueda tener el asegurar la vivienda. De 5 de cada 100 es muy poco, si lo ponemos ya la cantidad de mexicanos que estamos habitando un hogar, una vivienda. Estamos hablando de una cantidad significativa, pero también depende de las zonas de riesgo. Yo insisto mucho en este aspecto porque no lo estamos considerando. 1999 marcó para la zona metropolitana de Puebla, el Estado, principalmente la zona metropolitana, un problema. La fractura, la caída, la pérdida total de un patrimonio como lo es la vivienda prácticamente. ¿En cuánto la podemos asegurar? ¿Y cuánto costaría la prima para poderlo hacer en caso de una pérdida potencial? La otra, una explosión del volcán, que nosotros lo vemos cada vez más lejano a pesar de que lo tenemos muy cerca. Ya nos acostumbramos, ya no pasa nada. a verlo. Vemos las fumarolas continuamente y las vemos como algo muy bello. Sí, prácticamente es una atracción turística. Sin embargo, no tenemos todavía la visión de un posible factor explosivo en los próximos años. Probablemente ocurra. Una de las catástrofes más fuertes se calcula para los próximos 50 años puede ser ese precisamente el de la explosión de un volcán. Que en otros países sí es muy común, ¿no? Tienen otras condiciones también. El clima, Canadá, por ejemplo, por ley, están obligados, sobre todo en la parte este, desde el Ontario hasta la isla del Príncipe Eduardo, a asegurar las viviendas por un factor climático. Nosotros vemos el invierno, la caída de la nieve, las bajas temperaturas, pero pocas veces nos ponemos a pensar que la estructura de la vivienda lleva un sistema de calefacción que es un cableado que implica el sobrecalentamiento con un material que no es necesariamente el que utilizamos nosotros, que es material duro, piedra, ladrillo, etc. Es otra construcción. Es otro tipo de construcción que tiene que ver básicamente con aislantes, madera, etcétera. Un pequeño problema de orden eléctrico, se sobrevienen incendios fatales que impactan a la vivienda e impactan a la familia. La vivienda es el problema central porque es lo que a nosotros nos cuesta mucho más en el tiempo invertir para tener ese patrimonio que muchas veces legamos a los hijos. Entonces no tenemos
por el problema climático, por factores culturales, esa idea de asegurar la vivienda. Y normalmente las primas son similares a las de los coches, ¿no? Tengo entendido. Probablemente, yo no soy un experto en cuestiones de empresas aseguradoras, pero todo depende del riesgo. Veámoslo un poco en términos de los cambios climáticos para la producción agrícola. Hoy día se habla de asegurar o seguros catastróficos que tienen que ver con sequías, con inundaciones, granizadas, que ahora para nosotros, que lo vemos ya más continuamente, lo vemos como algo normal. Sin embargo, también hay que preverlo. En el caso de la vivienda, creo que tenemos que trabajar esto. Problema central, el ingreso. Segundo problema, las compañías aseguradoras. Y tercero, ¿qué tanto nosotros estamos previendo este problema en un futuro muy cercano? Esto es las condiciones en las que vivimos y las aseguradoras también que de repente como que no cumplen o estamos acostumbrados a que nos digan una cosa, hacen otro, sea un trámite sumamente burocrático para que acaben pagándonos algún tipo de seguro, o por ejemplo en el caso de los coches se ha presentado la situación de que dicen, yo te voy a resarcir el daño, pero con todas las piezas usadas. Claro, ese es otro boleto. Es un problema de confianza. Yo creo que una parte muy importante de la cultura de los mexicanos es que cuando hay una catástrofe, sea de vivienda, de automóvil o de muerte, generalmente la familia es la que reúne los recursos financieros para poder afrontar el problema que están enfrentando. Sin embargo, las condiciones de cambio que estamos viviendo en la situación de la formación de la familia, pues también ya es cada vez más difícil que se adentren a la solidaridad para poder enfrentar ese tipo de problemas. Aquí, lo que bien señala, el problema central tiene que ver con lo que nosotros tenemos que prever en los años próximos y un factor para las compañías de seguros, la confianza que ellas tengan que otorgar a los potenciales aseguradores. Perfecto, pues muchísimas gracias. Como siempre, la mejor decisión la tiene usted. Si puede, pues asegure todas sus cosas. Nunca está por demás, ¿no? Por supuesto. Muchas gracias por habernos acompañado. Le agradezco. Gracias.